Bienvenido a esta serie de estudios bíblicos titulado Plenitud con Jesús. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este curso bíblico. La primera lección que estudiarás es la razón para considerar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién la escribió? ¿Cómo llegó hasta ti? ¿Cómo puede un libro tan antiguo tener importancia para las personas del siglo XXI? Pues veamos, responderemos a estas y más preguntas a través de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Nuestra lección para hoy lleva como título Jesús, tu verdad. Ahora analicemos nuestra primera pregunta. ¿Cómo se comunicaba Dios con Adán y Eva antes de la entrada del pecado? En Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, encontramos allí la respuesta. Y nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Subrayemos la parte que dice, y los bendijo Dios y les dijo. Así es, los primeros seres humanos se comunicaban con el Padre cara a cara, como tú te comunicas con los que están a tu lado. Así, el Padre, Dios, se comunicaba con Adán y Eva cara a cara. Pero, ¿qué ocurrió después que ellos pecaron? Veamos esto en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Nos dice la inspiración divina. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Después de la entrada del pecado, el ser humano ya no hablaba con Dios cara a cara, como al principio. No, porque el pecado causó una separación entre Dios y el hombre. Pero por lo menos podían escuchar o podían oír la voz de Dios. Sin embargo, ¿qué ocurrió con el transcurso del tiempo? Veamos qué ocurrió, qué sucedió con el transcurso del tiempo. Podemos encontrar la respuesta en Éxodo capítulo 20, su versículo 19. Nos dice allí, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Te das cuenta? No hable Dios con nosotros para que no muramos, dijo el pueblo. ¡Qué tragedia! ¡Wow! El pecado hizo que con el tiempo el ser humano no quisiese siquiera oír la voz del Padre. No querían escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios para seguir comunicándose con sus hijos? Porque Dios es un Dios de amor, un Dios que siempre busca a sus hijos, porque Él nunca, no es su propósito que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Veamos allí aquello que hizo Dios para continuar esa comunicación con sus hijos. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, encontramos allí la respuesta. Nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Dios buscó a algunas personas como los profetas y les confió el mensaje que Él quería dar a sus hijos. Sí,
Ahora bien, ¿cuál fue la orden que recibieron estos hombres de parte de Dios? Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y 11 nos dice allí: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La orden que recibieron estos hombres de parte de Dios es que debían de escribir en un libro aquello que el Señor les revelaba a través de las visiones y sueños. Es decir, no escribirían lo que ellos querían, lo que pensaban, sus experiencias ni nada por el estilo. No, lo que debían de escribir era aquello que el Señor les revelaba, aquello que el Señor les mostraba, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo jugó un papel fundamental en el mensaje, en la inspiración de las Santas Escrituras. Pregunta número 6. ¿Cómo esos hombres recibieron y escribieron el mensaje? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos muestra allí la respuesta. Y dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos muestra claramente que estos hombres escribieron el mensaje por inspiración divina. Entonces, si ellos escribieron el mensaje por inspiración del Espíritu Santo, ¿cuál es la única manera de entenderlo correctamente? Juan capítulo 14, versículo 26, nos dice lo siguiente: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La única manera de entenderlo es a través del Espíritu Santo. Por eso, antes de leer la Biblia, necesitas orar suplicando la iluminación del Espíritu Santo. Y si haces eso, estoy seguro que las enseñanzas bíblicas cumplirán por lo menos 4 propósitos principales en tu vida. El primer propósito que se cumplirá en tu vida lo encontramos allí en Juan capítulo 5, versículo 39, cuando el gran maestro hablando dice lo siguiente: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Sagradas Escrituras darán testimonio de Jesús. Te presentarán a Jesús, mostrarán a Cristo, y cuando tú te encuentres con Cristo, tu vida será transformada de gloria en gloria. Y Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dice el apóstol Pablo: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para nuestras enseñanzas se escribieron. Las Santas Escrituras nos instruye, nos enseña, nos hace sabio para la salvación. Y en tercer lugar, en Juan capítulo 17, su versículo 17, encontramos aquella declaración: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A medida que vayamos estudiando las Sagradas Escrituras, seremos santificados, porque nos encontraremos con la persona salvación
Cristo Jesús. Y una vez que pongamos en práctica todas las enseñanzas bíblicas, entonces nuestra vida será santificada a través de las Sagradas Escrituras. Y por último, en Salmos capítulo 119, su versículo 105, el salmista dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las Sagradas Escrituras también vendrán a ser como una luz, una lámpara que alumbrará nuestro camino en este mundo de oscuridad. Finalmente, querido amigo que me escuchas, es mi deseo que estas palabras queden en tu corazón, y es que la Biblia es el medio a través del cual Dios quiere comunicarse contigo. Si la estudias diariamente, a cada momento, cada mañana, verás el cumplimiento de las promesas divinas en tu vida, pero no debes estudiarla ni leerla de manera apresurada. Necesitas desear de todo corazón que Dios te hable. Cuando leas algún pasaje, pregúntate cómo este pasaje puede ayudarte a resolver tus problemas hoy. Pregúntate si hay algo aquí que debes obedecer para ser feliz. Si es posible, lee el mismo pasaje varias veces. Medita en él y recuerda que es mejor un pasaje corto comprendido que un texto largo leído superficialmente. Después de estudiar esta lección, después de entender todo esto, yo te pregunto, ¿cuál será tu decisión? ¿Cuál será tu decisión? Mi deseo es que tu decisión sea la siguiente: Señor Jesús, deseo comunicarme diariamente contigo. Por eso, acepto la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Que este sea tu decisión. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y recuerdas, eres muy importante para el cielo. Eres lo más valioso, lo más hermoso de toda la creación de Dios.